Hola, bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas. El día de hoy vamos a darle lectura al Midrash de Parashat Ba'et Hanan. Ba'et Hanan es la segunda Parashat del libro de Devarim y aquí vamos a leer temas como Moshe relata cómo suplicó al Eterno para que le permitiera el cruzar el Jordán, entre otros temas. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des like, te suscribas y actives la campanita para las notificaciones de nuestros videos y de nuestro contenido. Es algo que no tiene ningún costo y eso que no tiene ningún costo a nosotros nos ayuda muchísimo para poder seguir generando contenido. Nosotros lo hacemos primeramente porque nos gustan estos temas, nos gusta estudiar desde este enfoque la Torá, amamos al creador del universo, al soberano del universo y queremos aprender cada día pues más de él y de cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Sin más, quiero también invitarte a que veas el contenido que tenemos sobre las parashot anteriores, los otros audios que tenemos sobre los otros midrashim, en donde podrás encontrar información relevante y que también te unas al canal de Telegram donde compartimos en formato PDF cada midrash cada semana. Bueno, antes de comenzar ya, ahora sí, quiero comentarte que es muy probable que no entreguemos totalmente este Midrash en audio porque se compone de 60 páginas. Normalmente, cada Midrash que nosotros leemos es de 40 a 50 páginas aproximadamente y leer entre 20 y 25 páginas es más o menos una hora de tiempo. Y nosotros queremos conservar que sea esta cantidad de tiempo. Entonces, si llega un momento en que no leemos todo este Midrash en específico, bueno, lo tendrás en el canal de Telegram para ver los temas que no estudiamos en este audio. Vamos a comenzar. Baet Hanan. Moshe relata cómo suplicó a Kadosh Baruj Hu que le permitiera cruzar el Jardín. Moshe continúa reprendiendo a los Bene Israel. Señaló a la generación que estaba por entrar a la tierra de sus padres, que sus padres fueron los causantes de su inminente muerte en el desierto y que Adoshem no lo había perdonado a pesar de sus incansables plegarias. Moshe siguió su narración. Cuando pequé en las aguas de Meribá, Adoshem prometió: por lo tanto, tú y Aarón no conducirán a esta congregación a la tierra que yo prometí a tus antepasados. A pesar de su promesa, no dudé en que eventualmente podría cambiar de ese decreto con mis plegarias. ¿Cuántas veces obtuve el perdón por sus pecados, aun cuando Hashem había prometido castigarlos? Mis plegarias influyeron en la suspensión de la pena de muerte después del pecado del becerro de oro, si bien el Todopoderoso había prometido destruir a quien practicaría la idolatría. No imploré por el perdón de inmediato, porque era un momento de enojo divino. En su lugar, esperé el momento propicio, cuando mis tefilot, mis plegarias, serían aceptadas. El momento de benevolencia divina llegó aparentemente cuando vencimos a los gigantes Sihón y Og. Confiaba que en ese momento obtendría el perdón por mi indiscreción en las aguas de Meribá, y que Adoshem no me negaría mi deseo ferviente de pisar la tierra de Eretz Israel. Sino, ¿por qué habría de permitirme conquistar Sihón y Og, cuya acción fue el comienzo de la conquista de Eretz Israel? El razonamiento de Moshe se esclarece con la siguiente historia. Después de que el príncipe había ofendido a su padre, el rey ordenó el destierro del joven del palacio y juró que jamás permitiría a su hijo regresar. El príncipe no tomó la promesa de su padre en serio y a pesar de ello intentó regresar. Ingresó al jardín del palacio cautelosamente y se acercó al primer portón. Como los guardias no hacían nada para detenerlo, cruzó el portón y siguió hacia el segundo. Lentamente cruzó el segundo y para su tranquilidad notó que los guardias mantenían un silencio tolerante. Aún estaba seguro de que el rey lo recibiría. Al caminar valiente y alegremente hacia la puerta más interna, escuchó la voz del rey resonar. Suficiente. Alto. Te dije que nunca vuelvas a entrar al palacio. En forma similar, Moshe supuso que una vez que Adoshem le había permitido conquistar el lado oriental del Jardín, que era parte del territorio prometido, también le permitiría tomar posesión de Eretz Israel mismo. Sin embargo, Adoshem informó a Moshe que no podría avanzar más allá de la frontera del Jardín. Moshe relató: no exigí mi admisión por merecer el privilegio. En su lugar, me postré humildemente a Doshem y le rogué que me favoreciera por su gran misericordia y benevolencia.
Recé, Ribono Shelolam, amo del universo. En tu gracia prometiste responder las plegarias de todos, hasta de quien no lo merece. Si un rey humano quiere revocar un edicto, su gabinete puede protestar, pero tú tienes poderes para aceptar la teshuvá de un pecador y anular su castigo. Ninguna otra autoridad puede entorpecerte a ti. Entonces, ¿por qué no puedes abolir mi castigo en aras de tu benevolencia? Si no me permites ingresar a Eretz Israel, mi misión quedará incompleta. ¿Cómo me permitiste conquistar las tierras de Sihón y Og? Por favor, déjame destruir a los 31 reyes de Eretz Kenán también. Aún más, tú me revelaste la Torá. ¿No tendré el privilegio de enseñarla en Eretz Israel? Por favor, permíteme cruzar el Jardín para que pueda ver la tierra buena donde el alma alcanza su máxima perfección. Deseo ver Hara Moriah, el monte sagrado donde Itzhak fuera atado al altar, el lugar donde en el futuro se asentará el Beit HaMikdash, y rezar allí. Permíteme ver el Beit HaMikdash mismo, la casa sagrada donde se ofrecerán los sacrificios en redención por los pecados de los seres humanos. Moshe mencionó la construcción del Beit HaMikdash, pues si hubiera conducido a los judíos a la tierra, el templo final y eterno se habría construido de inmediato. Moshe respondió, Moshe le respondió a Doshem: te prometí que no conducirías al pueblo del otro lado del Jardín. Al ver que Adoshem estaba enojado conmigo, recité los 13 atributos de misericordia que él había enseñado. Si bien se había apaciguado, él me rechazó diciendo: no puedo escucharte, pues hice 2 juramentos. ¿Mueres ahí en el desierto o destruyo aquel al Israel? ¿Deseas vivir a expensas de la aniquilación del pueblo? Yo respondí: permíteme que 1000 Moshes perezcan en el lugar de un solo judío. Imploré: no pido ingresar como su líder, sino como un ciudadano común. Adoshem respondió: un rey no ingresa en calidad de persona privada. Si no puedo ingresar con vida, al menos permíteme que mis restos serán enterrados allí. Solicité. Tus restos tampoco cruzarán el Jardín, insistió el Eterno. Soberano del universo, objeté. ¿Tendré menos privilegios que Yosef? Yo fui quien, cuando dejamos Egipto, localicé su féretro y me aseguré de que sus restos fueran llevados a la tierra prometida. ¿No se hará lo mismo por mí? Adoshem respondió: Joseph mereció ser enterrado en su tierra porque reconoció su origen. Durante su prisión en Misraim reveló a sus compañeros de celda: fui capturado de la tierra de los hebreos, aunque sabía que su revelación lo degradaría ante sus ojos. Tú, sin embargo, negaste tu identidad. Cuando escuchaste a las hijas de Itro informar a su padre: un egipcio nos rescató en la fuente, no las corregiste de inmediato. Quien no reconoce su origen no será enterrado en esta tierra. Ahora el Midrash va a decir un pie de página. Dice: ¿por qué si Moshe hubiera sobrevivido significaba la destrucción del pueblo hebreo? El Gaón de Vilna, en nombre de nuestros sabios, explica que si Moshe hubiera ingresado a Eretz Israel, habría ordenado la construcción inmediata del Beit HaMikdash final. La santidad de un templo construido bajo su liderazgo hubiera sido tan fuerte que nunca habría sido destruido. Por lo tanto, si los judíos pecaron subsecuentemente, Adoshem los habría destruido. Por su misericordia, el Todopoderoso hizo que el Beit HaMikdash fuera construido por líderes de menor nivel que Moshe, previendo que eventualmente sería destruido a fin de asegurar la supervivencia del pueblo judío. Ahora continúa el Midrash. En efecto, Moshe tenía una razón apremiante para ocultar su identidad judía: temor por su vida. Si se supiera que era un fugitivo de la corte del faraón condenado a morir por haber matado a un egipcio, quizá habría sido capturado y regresado con el faraón. Sin embargo, Adoshem criticó a Moshe, un gran tzadik, por permitir que las hijas de Yitro tuvieran la impresión, aunque sea temporaria, que era un no judío. Cuando me di cuenta que mis súplicas no tenían efecto, le puse argumentos enérgicos ante el Todopoderoso. Soberano del universo, argumenté, ¿por qué me impides ingresar a Eretz Israel? Porque en las aguas de Meribá llamé rebeldes a los Bene Israel. Tú mismo los llamaste así cuando declaraste que la vara de Aarón sea preservada ante el arca del testimonio como señal contra los rebeldes, como está escrito en Bamidbar 17:25. Cuando me di cuenta de la severidad de la promesa de Hashem, me investí con bolsas y cenizas. Tracé un círculo a mi alrededor y declaré: no me moveré de aquí hasta que el decreto sea abolido. Mis súplicas movieron el cielo y tierra hasta que toda la creación pensó:
El gran día del juicio en que Hashem renueva el mundo debe haber llegado. El Todopoderoso proclamó que las puertas celestiales se cierren para que las plegarias de Moshe no asciendan. Mis tefilot penetraron los 7 cielos como una espada. Pronuncié el Shema Meforash, que es el nombre inefable, que aprendí en el cielo para que mis plegarias fueran aceptadas. Rápido, llamó a Hashem a los ángeles, cierren cada puerta porque las plegarias de Moshe están invadiendo las alturas. Ofrecí 515 tipos diferentes de tefilot. Hashem apareció ante mí junto con su gran corte de ángeles y me dijo, deja de rezar. La gran corte en el cielo ha decretado en forma irrevocable que no cruzarás el Jardín. Si continúas rezando, ambos tendremos mala reputación. El Midrash explica que las 515 súplicas de Moshe están sugeridas en la palabra yo rogué, cuyo valor numérico es 515. Según la Kabbalah, este número de tefilot es rezado diariamente por los ángeles. Continuando, el Midrash dice, la gente aseverará, Moshe debe haber cometido muchos pecados porque sus plegarias no fueron respondidas. Y asimismo, Hashem es cruel por no aceptar tantas súplicas. Más aún, la aceptación de tus plegarias resultaría perjudicial para la generación del desierto. La gente dirá, una de las personas, Moshe, era justo, por ello ingresó a Eretz Israel. Los demás no eran buenos, por lo tanto, murieron en el desierto. ¿Y qué ocurriría si entras a Eretz Israel después que tu hermano Aarón murió en el desierto? La gente pensará, Aarón no mereció ingresar a Eretz Israel como nosotros porque pecó en el incidente del becerro de oro y su pecado no fue perdonado. Por lo tanto, fue castigado con la muerte en el desierto. En realidad, Aarón murió en el desierto como Moshe por haber pecado en las aguas de Meribá. Moshe, el decreto que prohíbe tu ingreso a la tierra no puede ser revocado. Tú solo cometiste un error leve en las aguas de Meribá, pero semejante castigo es proporcional a tu sabiduría. Tu tiempo ha terminado. Yehoshua ocupará tu lugar. Debes quedar satisfecho con la gran recompensa que te espera en el mundo por venir. ¿Acaso todas mis plegarias fueron en vano? Le pregunté a Hashem. No contestó el Todopoderoso. Verás más de lo que hubieras visto de haber ingresado a Eretz Israel, y más que tu sucesor Yehoshua jamás verá. Asciende al monte Nebo y te permitiré no solo visualizar los lugares que tú mencionaste, sino todo Eretz Israel, norte, sur, este y oeste. Otorgarás una bendición sobre la tierra y facilitarás su conquista en el futuro. No serás tú, sino Yehoshua quien tomará posesión de la tierra. Instrúyelo en su tarea de líder, fortalece sus estudios de Torah y fortifícalo con mitzvot. El Midrash tiene un pie de página que dice, Eshvat sugiere que este número significa que las plegarias de Moshe se referían al bienestar de la humanidad hasta la era de la redención final. El mundo actual terminará a los 6.093 años después de la creación, según Otiot de Rabbi Akiva. La Gemara solamente cita el número redondo 6.000. La muerte de Moshe ocurrió en el año 2488. Rezó por los restantes 3.605 años, los cuales, divididos en los ciclos de Shemitah, que equivalen a un total de 515 ciclos de 7 años entre la muerte de Moshe y la finalización de la era actual. El ascenso de Moshe a Har Nebo, el día de su muerte, será descrita al final de Parashat Sot HaBerajá. Continuamos. Permanecimos en el lado oriental del Jardín y acampamos del lado opuesto al lugar en que pecaste por idolatrar a Peor. Con estas palabras, Moshe sugirió que sería enterrado cerca del lugar donde Bené Israel había pecado con Peor, a fin de obtener perdón por ese pecado. Ahora, el Midrash nos va a contar acerca de por qué Moshe deseó tan fervientemente ingresar a Eretz Israel y por qué Hashem se lo negó. Las motivaciones de Moshe que lo llevaron a desear ingresar a Eretz Israel eran puramente espirituales. Deseaba obtener el autoperfeccionamiento mediante el cumplimiento de mitzvot, tales como terumot, maserot, bikurim, que significa diezmos, ofrendas. Bikurim son los primeros frutos al sagrado templo de Jerusalén, y Shemitah, el año sabático, que solo pueden observarse en la tierra de Israel. Asimismo, quería exhortar a otros judíos a cumplir con dichas mitzvot. Hashem le dijo, si bien tú no ingresarás, yo te daré por cumplidas las mitzvot de la tierra. Más aún, te recompensaré por todas las mitzvot que los judíos observan en Eretz Israel porque tú los instruiste.
Una de las razones por las que Adoshem rechazó las plegarias de Moshe fue la de enseñar a todas las generaciones futuras que él castiga cada pecado. Aprenderán de la muerte de Moshe a cuidarse de no transgredir la palabra de Adoshem. Más aún, el Eterno reconoció como ventajoso para la generación del desierto haber enterrado a Moshe entre ellos, un beneficio ilustrado por la siguiente parábola. Cuando descendió de un autobús en una esquina una noche, un pasajero dejó caer unas monedas en la calle. No se atrevió a pedir al conductor que lo espere mientras recogía las pequeñas monedas a la luz del autobús. Con rapidez mental, sacó un billete de $10 de su bolsillo y llamó al conductor. Por favor, detenga el autobús por un minuto. Acabo de perder un billete de $10. Mientras la luz brillante de los focos iluminaban la vereda, el pasajero se inclinó para recoger el billete y rápidamente recogió su cambio también. De la misma forma, Adoshem hizo enterrar a Moshe junto con la generación del desierto a fin de que su mérito lo proteja y asegure su resurrección en Tehiyat Ametim. Adoshem también consideró que las generaciones venideras no merecían poseer el Beit HaMikdash eterno que Moshe hubiera construido si lo hubiera conducido a la tierra. En el análisis final, la era de liderazgo de Moshe llegaba a su término según el plan divino. El ministro de confianza del emperador debía asignar los altos cargos a los nobles. Designó, en nombre del emperador, duques, generales y oficiales. Después de un tiempo, ese mismo ministro estaba parado frente a la puerta del palacio pidiendo permiso para ingresar, pero fue rechazado. ¿Cómo puede ser? Se pregunta la gente, ¿acaso no estaba a cargo de la designación de otros funcionarios de alto rango? Fueron informados, el ministro se jubiló, otra persona ocupa su lugar. Paralelamente, Moshe, por así decirlo, tenía la costumbre de impartir órdenes al Todopoderoso. Elévate a Adoshem, regresa a Adoshem, castiga a los pecadores. Sin embargo, cuando imploró a Adoshem por sí mismo, sus súplicas fueron rechazadas. ¿Por qué? El fin del liderazgo había llegado. La era de Yehoshua había comenzado. Nuestros sabios explican que Adoshem determina la duración del reino de un líder con precisión de 1/10 de segundo. El gobierno de Yehoshua estaba por comenzar. Por ello, el pedido de Moshe de cruzar el Jardín no podía ser concedido. Al pie de página, dice, Siftei Cohen resalta que Adoshem también hizo que otros grandes sadiquim fueran enterrados fuera de Eretz Israel, por ejemplo, el profeta Yehezkel en Babel y Mordejai en Persia, para que sus méritos escuden a sus hermanos judíos también enterrados en la diáspora. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de que en el futuro, después de Tehiyat Ametim, el Todopoderoso preparará un gran banquete para los sadikim de todas las generaciones. Los judíos que sufrieron el exilio y se sacrificaron para santificar su nombre se deleitarán con el aroma de las dulces especias. Aquellos que se negaron a casarse con gentiles y que observaban las misbot serán invitados por Adoshem. Coman, amigos, como está en Shir Hashirim 5.1. Y los estudiosos de la Torá serán honrados con la invitación. Tomen, grandes y queridos compañeros, también en Shir Hashirim. Una vez finalizada la comida, surgirá la pregunta, ¿quién será honrado y conducirá el Simún, que es la bendición introductoria en agradecimiento a la comida pronunciada cuando 3 o más adultos comen juntos? A Abraham, el fundador del pueblo judío, le será ofrecida una copa de vino y se le pedirá que conduzca la bendición. No me lo merezco, rechazará a Abraham. Fui padre de Ismael, entonces se le invitará a Isaac. ¿Cómo puedo yo, padre de Esaf, conducir la bendición? Objetará Isaac. El honor será transmitido a Jacob. No acepto, contestará. Me casé con 2 hermanos, un acto prohibido por la Torá. Se dirigirán a Moshe, pero él rechazará diciendo, no merecí ingresar a Eretz Israel, ni vivo ni muerto. Luego se lo considerará a Yehoshua. No me llamen a mí, rechazará Yehoshua, no merecí tener un hijo. Finalmente se lo ofrecerá al rey David, quien aceptará. Conduciré la bendición, elevaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adoshem, como está en Tehilim 116:13. David, el dulce cantor del pueblo judío, quien compuso y recitó muchos salmos de Tehilim, entonará la bendición. El Midrash nos deja una nota al pie de página que dice, Maharsha explica que los sadikim arriba mencionados rechazaron el honor de cantar Birkat Hamazon en público porque cada uno se considerará merecedor de recitar una porción en particular. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de las lecciones prácticas que podemos aprender de las plegarias de Moshe. Entre las lecciones que podemos aprender en las plegarias de Moshe se destacan 2.
La primera es, a pesar de una vida al servicio de Hashem, Moshe no sentía que Hashem debía cumplir con su pedido en recompensa. En su lugar, Moshe presentaba sus plegarias en forma de petición y súplicas. El más humilde de los hombres, Moshe, tenía claro que no importa cuándo una persona se esfuerce por Hashem, siempre está en deuda con el Todopoderoso. Por ello, nuestros sabios dicen, no reces en forma exigente, sino implora a Hashem humildemente para que sea misericordioso a pesar de tus deficiencias. Y segundo, las intensivas plegarias de Moshe, que reanudó el día de su muerte, como se explica en Parashat Vayelech, enseñó a las generaciones futuras a perseverar en las plegarias. Aun si la persona siente en forma literal o figurada que el filo de la espada ya toca su cuello desnudo, no debería decir, ¿para qué sigo rezando? Moshe siguió rezando aun cuando Hashem le había dicho claramente, te prometo que no llevarás a esta congregación a la tierra. Aun cuando Yehoshua ya había sido designado su sucesor, y a pesar de que Moshe ya había hecho su último testamento al distribuir el lado de del Jardén entre 2,5 tribus. De esta forma demostró que una persona nunca debe decir, mi enfermedad es fatal, mi último testamento está hecho y mis posesiones distribuidas. ¿Para qué seguir rezando? El Midrash nos va a dejar un pie de página que dice, Abraham e Isaac no podían proclamar por pacto que ha sellado de nuestra carne, porque tenían hijos que no eran sadikim y por ello se considerarían defectuosos en el convenio de Milá. Jacob, quien transgredió una ley de la Torá, cuando se casó con 2 hermanas, si bien por razones importantes y antes de la entrega de la Torá, no podía proclamar por tu Torá que nos has enseñado. Moshe no podía recitar por la tierra preciada, buena y amplia, porque tenía prohibido ingresar a Eretz Israel, y Yehoshua pensó que carecía de la perfección de tener un hijo, quien podría ser el constructor del Beit HaMikdash, y por lo tanto no podía recitar la bendición y construye Jerusalén. Solamente David combinó todas las cualidades de los otros que los otros carecían, y podrá recitar Birkat Hamazon sin vergüenza. El Midrash continúa. Ninguna plegaria será en vano, pues Hashem no ignora la petición de ninguna criatura, aunque la petición no vea los resultados tangibles de inmediato. El rey Hizquiyahú estaba gravemente enfermo y debía guardar cama. Estaba más cerca de la muerte que de la vida. El profeta Yeshayahu entró y le anunció, en nombre de Hashem, dale las instrucciones finales a tu servidumbre, porque estás a punto de morir. Hashem ha decretado tu muerte no solo en este mundo, sino para siempre. No serás revivido en Tehiyat Ametim. Consternado, Hizquiyahú, quien era un rey justo, preguntó, ¿de qué crimen soy culpable ante el Todopoderoso? Yeshayahu le informó, Hashem te castiga por no haberte casado. Has transgredido el mandamiento de creced y multiplicaos. Me abstuve de casarme por una buena razón, se defendió Hizquiyahú. Presagié que mi descendencia no surgiría el bien, abandonarían las mitzvot de Hashem. No es de tu incumbencia entrometerte en los asuntos de Hashem, le reprochó. Debiste cumplir con tu obligación, haberte casado y dejar a Hashem hacer lo que le parezca. Si es así, respondió Hizquiyahú, por favor acepta que me case con tu hija. Quizás nuestros méritos combinados abolirán la maldición decretada sobre mi descendencia. Yeshayahu no creía que lo que había escuchado. Lo habían enviado para informar a alguien acerca de su muerte inminente y esa persona se propuso a casarse con su hija. No te entiendo, Hizquiyahú comentó. Vine para presagiar tu muerte. Olvida tu profecía, Yeshayahu, respondió Hizquiyahú. Mis antepasados me han enseñado que un hombre jamás debe desesperar, y ni siquiera cuando siente el filo de la espada desenvainada sobre su cuello, que nunca deje de rezar, pues la misericordia de Hashem es infinita. Yeshayahu se fue, y el rey, enfermo, se dirigió hacia la pared, donde percibía la Shejina. Rezó desde lo profundo de su corazón mientras lloraba arrepentido por el mal que había hecho. El profeta no había puesto un pie fuera del palacio cuando la palabra de Hashem le llegó. Ve, dile a Hizquiyahú, he visto tus lágrimas y aceptado tu tefilá. Añadiré 15 años a tu vida y te salvaré de tus enemigos. Yeshayahu fue reacio a regresar con este mensaje. A Hashem, él oró. ¿Cómo puedo contradecir la profecía que pronuncié hace algunos minutos? Hizquiyahú me considerará un mentiroso. No temas, apaciguado Shema Yeshayahu. Él es un sadik y confía en que todas tus palabras son verdaderas. Finalmente, Yeshayahu aceptó entregar a su hija en matrimonio a Hizquiyahú. 2 hijos malvados nacieron del matrimonio. Menashe, quien fue rey sobre Yehudá y realizó actos malvados, y
Rabshakai, Rabshakai, quien fue apóstata y colaboró con el rey asirio Sanjerif contra los judíos. Sin embargo, lo que Hizquillahu no había presagiado era que su hijo Menashe se arrepentiría al final de su vida y tendría un descendiente, el rey Yoshayahu, quien fue tan justo que el profeta lo llamó un precioso decorado de oro, como está en Ejá 4:1. Ahora el Midrash nos va a contar acerca de cómo Moshe exhorta a los judíos a ser leales a la Torá, particularmente a observar la prohibición de idolatría y a recordar Matán Torá para siempre. Moshe continúa exhortando a los judíos: escuchen mis palabras y hagan teshuvá por los pecados pasados. Adoshem con certeza les permitirá tomar posesión de la tierra prometida. Cumplan con los preceptos de la Torá exactamente como les fueron impartidos, sin agregar ni quitar nada de ellos. Ustedes saben directamente el daño que resulta de la más mínima desviación de la ley de la Torá. 24,000 de entre ustedes que idolatraron al ídolo Baal Peor con la excusa de que su despreciable servicio realmente burlaba al ídolo, perecieron en una plaga, mientras que quienes rechazaron la idolatría y se apegaron a Doshem aún viven hoy. Moshe declaró que quien se apega a ídolos sin vida morirá como ellos, mientras que quien se apega a las fuentes de la vida perdurará con vida. Adoshem promete: apégate a mí en este mundo y yo me apegaré en el mundo por venir. Hashem dio a los judíos un vasto número de mitzvot para cubrir todas las situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando un judío compra una prenda, se le advierte: no uses shatnes, tejidos de lana y lino juntos. Cuando se pone una vestimenta de 4 puntas, añade tzitzit a ellos. Cuando se corta el pelo, no afeites las zonas prohibidas. Cuando se compra una casa, rodea con rejas el techo y otras áreas peligrosas y coloca mezuzot sobre la jamba de tu puerta. Debe observar leyes especiales cuando se casa, cuando tiene un hijo y así sucesivamente. ¿Por qué tantas mitzvot? Adoshem es como un capitán que arroja un salvavidas al pasajero que se ahoga y le advierte: no sueltes. Mientras estés conectado a la soga, serás salvado. En forma similar, Adoshem nos dio un gran número de sogas de vida para permitirnos apegarnos a él. Moshe amonestó al pueblo: las leyes que les estoy enseñando no son mías, fueron impartidas por Adoshem. Estudíenlas y cúmplanlas, pues a través de ellas serán considerados sabios y comprensivos a los ojos de las naciones. Me han hecho cuidador del viñedo, mi propio viñedo no he cuidado. Así dice Shir Hashirim 1:6. El pueblo judío se queja ante Adoshem: fui inducido por las naciones para involucrarme en sus cultos, mientras descuidaba mi propio viñedo, mi herencia. Los niños de Jerusalén eran famosos por su inteligencia especial. Una persona que visitaba Jerusalén ingresó al edificio de una escuela y se dio cuenta que uno de los rebes, maestros, salió del aula por un momento. El visitante curioso entró e hizo una pregunta a los estudiantes que ellos respondieron rápidamente. Los chicos le sugirieron: juguemos un juego de adivinanzas. Quien no resuelva la adivinanza del otro deberá regalar las vestimentas que lleva puesta. Usted nos planteará adivinanzas a nosotros y nosotros a usted. El huésped aceptó y los chicos comenzaron con la siguiente adivinanza: 9 se fueron, 8 vinieron. 2 sirven mientras uno toma. 24 lo atienden. ¿Quién o qué es? Como no pudo adivinar la respuesta, los chicos tomaron las vestimentas del extraño, quien enseguida se dirigió a Rabí Yohanan ben Zakkai para quejarse. «¡Qué malas costumbres tienen en Jerusalén!», acusó ante el Rabí Yohanan, «de robar las vestimentas de sus visitantes». Rabí Yohanan, quien comprendió lo que había ocurrido, respondió con calma: «Quizás hicieron una adivinanza que no pudo responder». «Lo hicieron», admitió el extraño. «Repítemela, por favor», ordenó Rabí Yohanan, quien temía que cometería Hilul Hashem si no salía en rescate del visitante. Después de escuchar la adivinanza, Rabí Yohanan explicó: «Es un recién nacido. Nacido después de 9 meses, circuncidado después de 8 días, y las 2 pechos de su madre proveen con alimento durante los siguientes 24 meses. A ver, voy a leer de nuevo la adivinanza y la respuesta para que nos quede claro a todos, ¿ok? A ver, ahí va. Dice: la adivinanza de los chicos es: 9 se fueron, 8 vinieron, 2 sirvientes mientras uno toma, 24 lo atienden. Entonces la respuesta es:
Es un recién nacido porque el nacido después de 9 meses, circuncidado después de 8 días y a los dos pechos de su madre proveen con alimento durante los siguientes 24 meses. Ok. El extraño regresó rápidamente a la escuela y reveló la respuesta, por lo cual los chicos le restituyeron sus vestimentas. Sin embargo, se dieron cuenta que no había resuelto la adivinanza sin ayuda externa y se burlaron diciendo: si no hubieras arado con mi ternera, no habrías descubierto mi adivinanza. Con estas palabras, el juez Shimshon reprochó a los Pelishtim, quienes habían acudido a la esposa de Shimshon para descubrir su adivinanza. Otro visitante en Jerusalén pidió una vez a un chico que le comprara huevos y queso. Cuando el chico regresó, decidió probar la inteligencia del joven. Dime, le preguntó al muchacho, ¿el queso viene de un cabrito blanco o negro? El chico respondió rápidamente: tú eres mayor y más sabio que yo. Primero puedes decirme si los huevos vienen de una gallina blanca o negra. En otra ocasión, un hombre descubrió a un chico cargando una vasija tapada y le preguntó: ¿qué llevas en esa vasija? Si mi madre hubiera querido que usted lo sepa, contestó el chico, no lo habría tapado. Una vez, cuando un chico fue más listo que Rabí Yehoshua, este exclamó: qué pueblo afortunado donde todos son sabios, viejos y jóvenes. Moshe explicó al pueblo: cuando las naciones escuchen sus leyes, reconocerán, aunque no podamos comprender todas sus leyes, por ejemplo, su abstención de usar vestimentas que contengan una mezcla de lana y lino, o cuando salpican agua para purificar a alguien que tocó un cadáver. A pesar de ello, debemos reconocer que son una nación sabia y comprensiva, pues del hecho que sus leyes sociales son justas y humanas, nos damos cuenta que sus leyes incomprensibles también fueron dictadas por alguna lógica más elevada. Más aún, podemos observar la respuesta de Hashem a sus plegarias. Cuando apelan a él con los 3 atributos divinos de misericordia, envueltos en sus mantos rituales, él hace llover y detiene las plagas o la destrucción. Moshe impresionó al pueblo. ¿Dónde hay una nación tan importante que Hashem esté cerca de ella como lo está cuando lo invocamos? Una noche golpearon la puerta del frente. Rubén, el amo de la casa, abrió y vio a su vecino Shimshon parado afuera. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó Rubén. Vine a pedirte un favor, dijo el vecino. Por favor, pasa, dijo Rubén amablemente. Siéntate en el sofá y déjame escuchar lo que necesitas. Escuchó pacientemente la petición de su vecino. La noche siguiente alguien golpeó la puerta. Era el mismo vecino. Lamento hacerte perder el tiempo, se disculpó Simón. Nuevamente debo pedirte un favor. Pasa, siéntate junto a la mesa y permíteme escuchar, contestó el amo de la casa educadamente. El vecino describió lo que necesitaba y se fue. Cuando Shimón reapareció la noche siguiente, Rubén escuchó a su vecino parado en la puerta. Pero cuando Shimón volvió a llamar la cuarta noche, Rubén le dijo a su hijo: abre la puerta y si es el mismo molesto, dile que no tengo tiempo para él ahora. El ser humano pierde la paciencia cuando se le pide el mismo favor en forma reiterada, pero nuestra Torá nos afirma que la reacción del Todopoderoso es la opuesta. Más le rezamos, más escucha nuestras tefilot. Uno no siempre puede contactarse con un pariente o benefactor colaborador en tiempos de emergencia. Sin embargo, Hashem está cerca de cualquier judío, no importa dónde se encuentre. Un barco en alta mar fue azotado por una fuerte tormenta, y las plegarias de su tripulación hacia distintas deidades fueron inútiles. Entre los pasajeros había un muchacho judío, hacia quien finalmente se dirigieron todos para que ruegue a Hashem y salve el barco. El muchacho se puso a hacer tefilá y la tormenta se aplacó. Varias horas más tarde, el barco atracó en un puerto extraño y la tripulación le dijo al muchacho: toma este dinero y compra comida para nosotros de los habitantes de este lugar. ¿Por qué me envían?, le preguntó. No conozco a nadie aquí. ¿Es necesario conocer a alguien?, respondieron los marineros. Ustedes los judíos nunca son extraños. Donde quiera que van, Hashem los acompaña. Los judíos tienen privilegios sobre los ángeles. Los anfitriones celestiales alaban a Hashem con sus voces elevadas, mientras que el judío, solo necesita murmurar una tefilá y a Hashem escucha. Sin embargo, la promesa divina de aceptar nuestras tefilot en todo momento se refiere únicamente a la plegaria comunitaria. Una comunidad que hace teshuvá e invoca en forma colectiva a Hashem desde lo profundo de su corazón es respondida. Un individuo no tiene esa certeza y debe siempre intentar rezar con un minyan, un quórum de 10 hombres. Moshe advirtió al pueblo: serán considerados un pueblo sabio solamente si observan las mitzvot correctamente, según la halajá. Esto demanda de un constante estudio de la Torá. Si olvidan su cumplimiento porque descuidan el estudio de la Torá, serán considerados tontos. Dedíquense al estudio de la Torá, la fuente de la grandeza del pueblo judío. Cuídense de nunca olvidar Matan Torá
el gran evento de la entrega de la Torá. Al olvidarlo o negarlo, eventualmente negarán la existencia del Todopoderoso y causarán su aniquilamiento físico y espiritual. Adoshem mismo habló directamente a todo el pueblo, ineludiblemente inculcó el temor a él en sus corazones. Es el deber de todo padre relatar a su hijo dicho evento y su impacto en nuestro pueblo. Recuerden que solamente escucharon la voz de Adoshem resonando del fuego en Har Sinai, pero no vieron ninguna forma. Cuidado con esculpir alguna estatua, hombre o mujer, que se asemeje a una figura o criatura, para conmemorar la entrega de la Torá. La creación de estatuas conducirá eventualmente a la práctica de la idolatría. No omiten a las naciones gentiles que no imiten a las naciones gentiles que se inclinan hacia el sol, la luna o las constelaciones. Ellos pueden considerar admisible servir a intermediarios, pues en efecto están protegidos por ángeles guardianes, aunque los no judíos también tienen prohibido practicar la idolatría. Ustedes, sin embargo, son cuidados por Adoshem personalmente. Ustedes son parte de él. Él los sacó de Egipto, donde él espiritualmente los refinó en un horno de acero para ser su herencia. Mientras advertía a los judíos de no practicar la idolatría, Moshe inyectó un comentario que aparece fuera de contexto. Se quejó. Adoshem se enojó conmigo y no me permitió cruzar el Jardín. Debo morir en esta tierra mientras ustedes cruzan y heredarán la buena tierra. ¿Cuál era el propósito de este comentario? Moshe causó impresión en el pueblo. Como yo no estaré más con ustedes cuando lleguen a Eretz Israel, les advierto ahora para que no aprendan de las costumbres idólatras de los habitantes de Canaán. Más aún, el comentario de Moshe tenía una profunda implicancia que se comprende mejor con una parábola. Después que la reina dio a luz muchos hijos, el rey la desaprobó y decidió divorciarse de ella. Abandona el palacio, le dijo, me casaré con otra. ¿No me revelarás el nombre de tu nueva esposa?, le pidió la reina. Es fulana, contestó. La reina reunió a sus hijos y les informó: vuestro padre quiere divorciarse de mí y casarse con fulana. ¿Ustedes permitirán que administre el hogar real? Ella tenía la esperanza de que intercedieron ante el rey, ella tenía la esperanza de que intercedieron ante el rey y en favor de ella. Sin embargo, los hijos no comprendieron el pedido detrás de su pregunta y contestaron: sí. Aceptaron las órdenes que les impartirá la otra mujer, repitió la reina desesperadamente. Lo haremos, contestaron los hijos, indiferentes. Forzada a ser más explícita, la reina explicó: la otra mujer no llevará el hogar tan bien como yo, y ustedes y su padre sufrirán finalmente. De la misma manera, Moshe rogaba a los judíos en forma solapada que oraran en su nombre, como él lo había hecho por ellos. Por ello mencionó reiteradamente que ellos entrarían a la tierra, pero él no. Oye, Israel, tú vas a cruzar ahora el Jardín, como está escrito en el 9.1, implicando, pero yo no. Cuando te traiga a Adoshem a la tierra, como está escrito en el 11.29, implicando, y a mí no. Sin embargo, todas las sugerencias de Moshe pasaron desapercibidas, los judíos fueron insensibles a ellas, porque el cielo había decretado que Moshe no regresaría a Eretz Israel. Moshe concluyó sus consejos contra la práctica de la idolatría con una advertencia: no hagan ninguna imagen prohibida por Adoshem, pues aunque ustedes son queridos por él, es un Adoshem celoso, quien castiga a los idólatras. Ahora Moshe va a hablar sobre la profecía de que los judíos rendirán culto a ídolos, serán exiliados y se dispersarán. Les advierte que hagan teshuvá, que es arrepentimiento, en el exilio. Esta parashá, en el capítulo 4, del 25 al 40, en la cual Moshe insta a los judíos a regresar a Adoshem en medio de las tribulaciones del exilio, es la lectura anual de la Torá en la mañana del ayuno del 9 del mes de Av, fecha que por cierto acabamos de pasar. Moshe advierte a los judíos: presagio en forma profética que después de haber vivido en Eretz Israel por generaciones, serán corruptos, adorarán ídolos y harán el mal a los ojos del Eterno. Invoco a dos testigos eternos, el cielo y la tierra, para testificar lo que les he advertido. Serán expulsados rápidamente de la tierra. Vuestros días no serán prolongados en ella. Rápidamente, según la percepción de Adoshem, porque sus ojos 1000 años son como un día. Porque a sus ojos 1000 años son como un día. La expulsión tuvo lugar 850 años después del éxodo de Mizraim. Moshe profetizó que 852 años después del éxodo de Egipto, los judíos pecarían tanto
pecarían tanto que merecerían su aniquilación. Adoshem, por su misericordia, apuró el final de 2 años a fin de evitar su destrucción total. Destruyó el Bet HaMikdash en lugar de que el Israel, quienes al sufrir el exilio pudieron sobrevivir. Moshe presagió: Adoshem los diseminará entre las naciones, donde quiera que vayan, serán pocos en número, vivirán sometidos a la autoridad de hombres que servirán imágenes de madera y piedra, dioses que no verán las tribulaciones de sus devotos, no escucharán sus reclamos, no consumirán sus sacrificios, ni olerán su aroma agradable. Personalmente experimentarán el duro contraste entre quienes adoran ídolos muertos y quienes sirven a un rey viviente, a quien abandonaron. Moshe aseguró a los judíos: si quieren a Adoshem, vuestro eterno, aún en el exilio, lo encontrarán solo si lo buscan con todo su corazón y su alma, y no solamente con sus labios. Por momentos, la Shejinah de Adoshem es visible y otros no. A veces él escucha y otras no. A veces él contesta y otras no. A veces él puede ser encontrado y otras se encuentra oculto. Una vez está cerca y luego se aleja. Ni siquiera ante Moshe, a quien Adoshem me hablaba directamente, se reveló totalmente. Cuando solicitó: por favor, muéstrame tus caminos, Adoshem respondió: no podrás visualizar toda mi gloria. Ni siquiera los grandes profetas Shmuel y David hallaron siempre respuesta. Lo anterior fue dicho hasta en la era en que la Shejinah era abiertamente manifiesta en el pueblo judío. El profeta Yehezkel vislumbró cómo la Shejinah comenzó a partir del Kelal de Israel por sus pecados. Proclamó: la muralla está entre yo y ellos. Yehezkel 43:8. Los pecados de Bené Israel crearon una barrera espiritual de tumá, de impureza, entre ellos y la Shejinah. Durante el exilio, Adoshem está más lejos que nunca. Sin embargo, la Torá nos asegura que él puede ser alcanzado a pesar de todo. Pero Moshe proclamó: lo encontrarán si regresan a él con todo su corazón. La Teshuvá sincera penetra todas las barreras y alcanza el Kisea Kabod. El Kisea Kabod es el trono celestial. La grandeza de la Teshuvá se explica en los siguientes ejemplos. Mientras Rabí Eliezer, Rabí Yehoshua y Rabí Gamaliel visitaron Roma, el Senado romano había proyectado un edicto secreto por el cual todos los judíos serán exterminados después de 30 días. Uno de los senadores romanos era un noble temeroso de Adoshem. Fue a visitar a Rabí Gamaliel y le dijo del decreto maligno. No temas, le aseguró, tu Adoshem seguramente vendrá a rescatarte antes de que finalice el mes. Sin embargo, 25 días pasaron sin intervención divina. El senador reveló la existencia del edicto a su esposa. Ella era más justa aún que él y surgió, como el plazo casi expiró: ¿por qué no tomar el veneno de tu anillo y así salvar a los judíos? Es mejor ganar una porción en el Olam Abba que vivir una vida miserable. En aquellos días la nobleza romana solía llevar un veneno en sus anillos en caso de que el suicidio fuera una alternativa mejor. Si un senador moría antes de que un decreto entrara en vigencia, él mismo se invalidaba. El marido aceptó su propuesta, ingirió el veneno de su anillo, murió y consecuentemente el decreto contra los judíos fue revocado. Los sabios fueron a visitar a su esposa para darle sus condolencias y dijeron: qué lástima que el barco no pagó la aduana antes de partir. Hacían referencia a que su esposo había dejado el mundo incircunciso. Ella contestó: comprendo el significado de sus palabras. El barco sí pagó la aduana antes de partir del puerto. Ella los condujo a otra habitación y les demostró que su esposo había cumplido con el Brit Milá antes de su muerte. Los sabios comentaron: este Sadik es uno de los más grandes héroes, uno que santificó el nombre de Adoshem. Recibirá una mayor recompensa por su Milá que Abraham, porque a diferencia de Abraham, la cumplió sin una promesa divina de bendición. ¿Por qué los judíos merecieron una salvación tan poco usual del terrible decreto de aniquilación? Cuando escucharon el edicto, hicieron teshuvá y oraron. Así vemos el poder de la teshuvá. Moshe predijo: cuando estés angustiado y todas estas cosas se te vienen encima al final de los días, si regresas a Adoshem y escuchas su voz, porque Adoshem, tu creador, es un rey misericordioso, él no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el acuerdo que había hecho a tus antepasados. Estos versículos implican que Adoshem traerá la redención final por 5 motivos, los mismos 5 que también lograron la redención en Egipto. 1. La angustia del pueblo. 2. Su teshuvá. 3. El pacto con sus antepasados.
4. La misericordia de Hashem. Y 5. La llegada del tiempo predestinado de la redención o en cuanto el pueblo judío regrese a Hashem. Un pie de página dice, de acuerdo con Devarim Rabbah 2.14, esta parashá alude a la redención final. Rambam, en Ilhot Teshuvah 7.5, también lo relaciona con la redención final. Por el otro lado, Ramban, que es diferente de Rambam, explica que se refiere al exilio de Babilonia. La futura redención es predecida en Nitzabim, en Nitzabim 30.3.4 y Hasinu. Moshe siguió explicando. Y si preguntan, ¿por qué Hashem nos trata con más severidad que a las otras naciones idólatras? La respuesta es, ustedes son diferentes por dos eventos históricos que ninguna otra nación ha experimentado. 1. Matán Torah. Pregunta a todos los pueblos de la tierra desde la creación si había escuchado algo similar antes. ¿Alguna vez toda la nación se convirtió en profeta y escuchó la voz de Hashem que le llegaba desde el fuego, entre el fuego, como lo hicieron en Ar Sinai? ¿Alguna vez ocurrió que otra nación expiró cuando oyó la voz de Hashem y fue milagrosamente revivida? Y 2. Yetziat Mizraim. Hashem alguna vez hizo milagros tan maravillosos como los que había realizado a través mío en Mizraim, o milagros tales como las 10 plagas y el ahogo de los egipcios en el Mar Rojo. Ustedes vieron los grandes milagros con sus propios ojos. Salieron de Egipto sin temor a la luz del día y fueron conducidos al desierto por una columna de nubes de día y una de fuego de noche. Liberarlos de Egipto fue una hazaña difícil de Hashem, porque el atributo de la justicia exigió que ustedes desaparecieran entre los egipcios. Habían adoptado sus costumbres idólatras y tampoco habían sido circuncidados. Si no hubiera sido por su promesa a sus antepasados, no los habría sacado de allí. Por lo tanto, no desesperen en sus exilios posteriores. Hashem repetirá la hazaña de liberarlos de entre los gentiles. ¿Por qué Hashem los diferenció de entre todas las naciones? Era para demostrarles que Hashem es el amo, no hay otro más que él. Por lo tanto, él realizó para ustedes los milagros de Matán Torah y Yetziat Mizraim, y como lo ven hoy en día, ha entregado en vuestras manos los reinos de los poderosos gigantes Sihón y Og. Por ello, deben saber hoy y deberán tomarse seriamente que Hashem es el único y verdadero poder en el cielo y en la tierra. No hay otra realidad. Además de reconocer la verdad de nuestra nación y de nuestra tradición, es una mitzvah para cada judío meditar acerca de la existencia y unicidad de Hashem según sus posibilidades. Uno no puede comprender la grandeza del Todopoderoso mediante una meditación superficial. La mitzvah, por lo tanto, exige tomarlo seriamente, estudiar el tema y concentrarse profundamente hasta que esté inmerso en su mente. 4 personas describieron al Todopoderoso de diferentes formas porque sus percepciones de él variaban. El suegro de Moshe exclamó, ahora sé que Hashem es más importante que todos los dioses. Si bien Yitro rechazó a todos los ídolos, anteriormente le atribuyó poderes o influencias a ellos, pues si no, no habría trazado una comparación entre ellos y Hashem. Cuando el rey del general Aram, Naamán, fue curado milagrosamente de su lepra por el profeta Elisha, declaró, ahora sé que no hay otro dios en la tierra excepto en Israel. Limitó los poderes de Hashem a la tierra, reacio a reconocer su mandato sobre las esferas superiores. Rahab, la mujer que ocultó a los 2 espías enviados por Yehoshua, también reconoció que Hashem reina en el cielo porque dijo, Hashem nuestro creador, es Hashem arriba en el cielo y abajo en la tierra, pero no descartó la existencia de otro poder distinto de él en estas esferas. El reconocimiento que Moshe hizo de Hashem fue superior. Enseñó a los judíos, Hashem es el único poder absoluto en el cielo y en la tierra. No hay otro en ninguna esfera. No hay otro en ninguna esfera, sí. Hashem dijo, Moshe, así como reconociste y proclamaste mi unicidad, así testificaré en la Torá que nunca habrá un profeta tan grande como tú. Moshe concluyó, si comprenden claramente que Hashem es el verdadero rey, seguramente cuidarán de observar sus leyes, los recompensará con una larga vida en vuestra tierra, tanto en el presente como en la era del Mashiach. Tisque la Mitzvot. Hemos cumplido con una parte de la lectura del Midrash. Vamos en la página 24 de 61. El siguiente tema es Moshe designa los 3 ciudades de refugio en el lado oriental del Jardín, aunque evaluaremos si no hay un tema que podamos como cambiar, porque también vienen los 10 mandamientos, que son muy importantes. Realmente todo el Midrash es muy importante, así que
o esforzarnos mucho en que tal vez la próxima entrega sea un poquito más larga, porque sería 24 y faltarían 25, 26, como 30 y algo, ¿no? 30 y cacho de páginas. Pero, bueno, siempre es muy alegre para nosotros estar compartiendo esto con ustedes. Queridas amigas y amigos, no me despido de ustedes sin antes invitarlos a que le den like, se suscriban, compartan y activen la campanita de las notificaciones y a seguirnos en nuestras transmisiones de Shacharit de viernes a domingo. Si por alguna razón entre esos días no hago transmisión, créanme, no es porque me dio flojera, es porque a veces pasan algunas cosas de las cuales estaré contándoles con posterioridad. Por último, quiero agradecerles que hemos rebasado los 700 seguidores en con este video. Quiero agradecer a Kadosh Baruj Hu y pues bueno, primero que nada, agradecer al Eterno porque esto no es tener seguidores por tener seguidores, no se trata de ser influencer, realmente se trata de compartir los secretos y los manantiales de la Torá para honra y gloria del único Rey poderoso que existe y que es vivo y que su palabra siempre nos trae consuelo, remedio, curación, sanidad, éxito, prosperidad, así como se los deseo a ustedes. Eso es lo que llega a nosotros por medio del estudio de su Torah. Mi nombre es Alex Atalmid, y ha sido un gusto estudiar hoy con ustedes la primera parte del Midrash de Parashat Baet Hanan. Nos vemos en la próxima entrega. No lo olvides. Shalom, 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 shalom.